Gracias. Pensé que habían otras intervenciones antes. Bueno, quiero saludarles a todas, todos, todes en este espacio maravilloso. Hace tiempo no veía tanta gente negra junta. Celebro mucho que se esté haciendo este encuentro aquí en Colombia, de tantos pueblos afrodescendientes, raizales, palenqueros, que luchan en muchas partes. También, por supuesto, saludamos la presencia de los pueblos indígenas también en este espacio. Este evento de asegurar los derechos de tenencia de la tierra, los territorios de los pueblos afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Un saludo muy especial a toda la población afrodescendiente, raizal, palenquera, indígena, a las organizaciones de lideresas, líderes sociales, activistas, ediles, mujeres, jóvenes, población LGBTIQ+, población con discapacidad, pueblos indígenas, campesinos, rom, población con diversidades funcionales, ya lo dije. Saludo al viceministro de Política y Normalización Ambiental, Mauricio Cabrera Leal, al presidente de la designada del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Pueblos Afrodescendientes, Jum Sumer, al secretario de la Política para las Comunidades Africanas del Ministerio de Igualdad de Brasil, Ronald dos Santos, al oficial de Asuntos de Gestión del Programa de la Unión de los Pueblos y la Diversidad, Capat Conde, al presidente de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos, Solans Bandil King, al director técnico de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, Astolfo Aramburo Vivas, al Consejo Político de la Embajada de Alemania en Colombia, Jens Schurings, al oficial de la Política para los Pueblos Indígenas e Inclusión Social de la FAO, Mauricio Mirales, al miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Pueblos Afrodescendientes, Pastor Murillo Martínez, y un saludo especial a las delegaciones de los países de Estados Unidos, Reino Unido, Perú, República Dominicana, Chile, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Bolivia y Canadá, que nos acompañan en este importante encuentro. A los panelistas nacionales e internacionales y a todos los representantes de las diferentes organizaciones que nos acompañan, funcionarios del Gobierno Nacional, medios de comunicación en general, un saludo para todos y todas. Bueno, me tocó a mí el cierre de este importante encuentro. No estuve aquí durante estos 3 días presente físico, pero mi espíritu estuvo con ustedes y anhelaba estar aquí porque hace mucho tiempo no estoy en las discusiones organizativas y comunitarias por las otras tareas que tenemos, pero siempre que hace falta mucho y nos hace falta a nosotros que somos de pueblo y que llegamos a estas instituciones, nos hace mucha falta retroalimentar nuestro espíritu, nuestro ser y también las ideas de cómo seguir caminando, porque pues aquí estamos en un gobierno progresista, un gobierno del cambio, asumiendo desafíos muy importantes, desafíos estructurales, en medio de muchas violencias raciales, en medio de muchos desafíos, pero con el corazón bien puesto, con la firmeza de un cambio en favor de la vida, en favor de la justicia social, en favor de la paz. Esas son las apuestas del Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, quien les extiende un caluroso saludo.
Bien, creo que pues en el gobierno el presidente me designó una tarea y una de las tareas principales es la articulación de los movimientos afrodescendientes en el mundo, afrodescendientes e indígenas. Tarea que no es fácil, pero que sé de la importancia de lo que eso significa. En ese sentido, hemos establecido una relación, sobre todo de la conexión con el continente africano, con la madre tierra. Entonces, planteamos una estrategia de África-Colombia 2022-2026 durante el periodo de nuestro gobierno para establecer una relación de hermandad con ese continente que para el caso de Colombia se fue mochado. Colombia no tenía relación política, ni diplomática, ni bilateral con África. Y la visión de Colombia hacia África es una visión colonial, sigue siendo una visión colonial y racista. Por eso el año pasado tomé la decisión de empezar una gira en 4 países, Kenia, Etiopía, Ghana y Sudáfrica. Y este año, por supuesto, estableceremos relaciones con otros países. Y fue muy importante para mí como una mujer negra, primero, pisar tierra madre y segundo, el recibimiento con la que fuimos acogidos y la disposición de todos los gobiernos y de las comunidades de tejer en términos del fortalecimiento de una relación cultural, de una relación diplomática, y aquí la diplomacia cultural de los pueblos creo que cobra importancia, y estar acá, que es otro tipo de diplomacia, no nos puede dejar olvidar de cuál es el objetivo principal de eso, y es poder reconstruir con nuestras raíces, con nuestros orígenes, con nuestros pueblos. Sé que Brasil, Cuba y Venezuela han hecho un importante trabajo en ese sentido y nos lo expresaron allá, pero no ha pasado lo mismo con el resto de los países del continente. Bueno, el Caribe también, y bueno, saludo que aquí está CARICOM también, que también ha venido haciendo un esfuerzo muy importante por tejer con el continente africano, y yo celebro y agradezco a CARICOM porque pues han sido una inspiración también para nosotros en ese camino de reivindicación de los pueblos afrodescendientes. Entonces empezamos todo ese proceso, fortalecer relaciones económicas y comerciales ha sido importante, eso también es la apuesta de Colombia con el continente, y sobre todo relaciones económicas de los pueblos. Mi sueño es ver a la gente afrodescendiente intercambiando económicamente con la gente africana, ¿sí? Ese es un sueño, eso no se logra de la noche a la mañana, porque hay unas reglas comerciales que impiden, incluso impiden el relacionamiento. Ahorita Colombia acaba de abrir la embajada en Senegal, pronto abrirá la embajada en Etiopía y esperamos que al finalizar este gobierno por lo menos 6 embajadas más se hayan podido abrir según las directrices que el presidente ha tomado para empezar esa ruta de conexión. No tenemos muchas embajadas acá en Colombia de África y hemos pedido también a los países que hagan lo mismo. A partir de ahí se empieza a reconstruir el relacionamiento. Lo propio debería ocurrir en términos de Latinoamérica. No hay una conexión de estados para facilitar la conexión de los pueblos en América Latina y el Caribe. Y yo creo que ahí hay un desafío enorme, ahí hay un trabajo enorme por hacer y un sinnúmero de oportunidades.
Nosotros pensamos la relación solo con los países del norte, Europa, pero no pensamos la relación entre el sur global. Y entonces unas apuestas de tejer en el sur global estrategias para la dignidad, para la paz, para la justicia social es parte del desafío que tenemos y es parte de lo que hemos puesto sobre la mesa y de lo que queremos avanzar. En términos muy específicos en relación a Colombia, yo quisiera más avances sobre los derechos de la población étnica de este país, afrodescendientes, raizales, palenqueros, ron e indígenas. Sin embargo, pues reconocemos también los avances en un Estado racial, y no porque llegó una vicepresidenta negra ya desapareció el Estado racial. Esto sigue siendo un Estado racial y a mí me toca pelear y luchar adentro mucho para poder impulsar lo que necesitamos impulsar, y es devolverle la dignidad a nuestro pueblo. Entonces, una de las tareas es aplazar la reglamentación de la Ley 70 del 93, que 31 años cumple, no se ha podido reglamentar toda, porque ven en la reglamentación de la ley un obstáculo para el desarrollo de este país y no una oportunidad para garantizarle a millones de colombianos sus derechos de manera integral. Tengo que destacar aquí el papel de Silvio Garcés y Ana Margarita, que se han puesto a la tarea acompañándome en ese proceso de reglamentación, bueno, y otras personas, y hemos podido avanzar en la reglamentación de 3 capítulos. Capítulo 4 sobre recursos naturales, capítulo 5 sobre recursos mineros y un artículo, un decreto que sacamos sobre saneamiento y ampliación de los territorios de comunidades negras en este país. Esto, por supuesto, es un avance en términos del reconocimiento de los derechos étnicos territoriales de la población afrodescendiente, no solo de los territorios titulados colectivamente, sino de los territorios que hemos ocupado de manera ancestral. Y ahí yo creo que hay avances importantes. Ahora que necesitamos que las comunidades se apropien de esas herramientas, de esos instrumentos para darles aplicabilidad. Eso entonces implica los planes de implementación que, como bien quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que avanzarlos. Esperamos, y esa es la meta, que al finalizar este año, ojalá así sea, toda la Ley 70 de 1993 quede plenamente reglamentada, sobre todo en un capítulo que es súper importante, que tiene que ver con el desarrollo propio de los pueblos afrodescendientes, y es el derecho a tener una opción propia de futuro, el derecho al desarrollo económico y social. Eso no está reglamentado. Tenemos que reglamentarlo y desde ahí poder seguir avanzando en esa construcción, y el derecho a la identidad como pueblo, que tampoco está reglamentada. Se han hecho esfuerzos para reconocer la identidad de la población afrodescendiente, pero es insuficiente todavía. Nos falta mucho. Tanto que el Censo de Población y Vivienda, pues tuvimos, y así lo ratificó la Corte, un genocidio estadístico de la población afrodescendiente. Pasamos de 5 millones, más de 5 millones en 2005, a casi 3, 4 millones en 2018. Tenemos que asegurarnos que el próximo censo efectivamente nos permita decir cuánto es la población afrodescendiente, que las organizaciones dicen ya somos más de 10 millones, si no es que llegamos ya casi a 15, pero los datos oficiales no dan cuenta de ello. Y todavía ahí hay barreras, no solo en Colombia, en toda América Latina y el Caribe todavía no hay datos que den cuenta de la población afrodescendiente. Y no tener
claro esos datos, significa que esa población va a seguir viviendo en condiciones de exclusión y marginalidad. Son los territorios de las comunidades afrodescendientes e indígenas que no tienen agua potable, que no tienen saneamiento básico, que no tienen conectividad a internet, que no tienen educación, que no tienen salud. Son los hijos de las mujeres negras e indígenas que se mueren de hambre y desnutrición en este país. Y me imagino que en toda América Latina y en el Caribe. Son las mujeres afrodescendientes que su esperanza de vida, para el caso de Colombia e indígena, 5 años menos que el resto de las mujeres del país. Y si están en zonas rurales, son 6 años menos su esperanza de vida. Estos son los temas que tenemos que afrontar como gobiernos y como sociedad, como pueblos. Esto aquí ya no se trata de estar peleando por quién participa en un espacio, por si me representa o no me representa, por los maltratos, porque he recibido maltrato de mi propia gente, ahora estando aquí. Pero entiendo que todavía también tenemos una mentalidad colonial, sí, que no nos permite ver más allá, sino que es con ese rezago de ponernos trabas entre nosotros mismos para poder avanzar. Eso también lo he encontrado ahora aquí y me duele. A mí no me huelen los insultos de los otros, a mí me huelen los insultos y los maltratos de los míos, de mi pueblo. Entonces ahí hay desafíos enormes en términos de seguir trabajando para esa emancipación de ese pensamiento colonial que nos impusieron, no solamente al resto de la sociedad, sino a nosotros también. Ahí hay un trabajo enorme. El no juntarnos como organización es una vaina colonial. Y aquí, por eso celebro que hoy estemos tantos pueblos de distintos lugares aquí tejiendo juntos. Solo juntos podemos transformar esa realidad. Y no es suficiente con que una mujer negra llegue a ocupar un espacio como este. Eso no es suficiente. Ese no es el fin, eso es un medio. El fin es lograr transformar las realidades en las que vivimos. Y va más allá de que la ocupación de un cargo. Y digo esto porque aquí se volvió muy de moda como que, pero es que los negros ya tienen ministra y tienen, ahora dicen tiene vicepresidenta, y eso no significa que cambiemos la realidad. Claro, es un espacio importante para seguir impulsando las agendas de transformación, pero no es suficiente. Entonces ahí hay desafíos enormes todavía. Por último, no quiero cansarles más, decirles que se avecina la COP sobre diversidad biológica, que hemos encontrado que todos los instrumentos sobre medio ambiente, cambio climático, diversidad, en ninguno de esos instrumentos internacionales la población afrodescendiente está. Todos esos instrumentos máximo mencionan a los pueblos indígenas, a sus saberes, por ejemplo el de diversidad biológica habla de pueblos indígenas, sus saberes y comunidades locales. Pero nosotros sabemos que aquí en América Latina, cuando hablemos de comunidades locales, nosotros no nos identificamos, eso no nos dice nada a nosotros. Pero si hablamos de pueblos indígenas en esta región, tenemos claro quiénes son los pueblos indígenas. Y ahí tampoco están los pueblos afrodescendientes. Aunque Naciones Unidas se haya inventado el cuento de que cuando hablan de indígenas, ahí están metiendo también a los afrodescendientes, en la práctica, cuando un gobierno va a tomar decisiones de implementación de políticas económicas en esta región, define quiénes son indígenas y quiénes son afrodescendientes. Y entonces nos hemos puesto a la tarea con el Ministerio de Ambiente y Cancillería a lograr, a impulsar que dentro de del Convenio de Diversidad Biológica se inserte la categoría de pueblos afrodescendientes. Hemos hecho esa solicitud a Brasil. Cuando vino el presidente Lula, le solicitamos al gobierno de Brasil
que Brasil pues tiene el 65% de su población es afrodescendiente. Le pedimos a Brasil acompañar a Colombia en esa solicitud de crear esa categoría. Esto significa una herramienta enorme, porque entonces los territorios biodiversos que ocupamos, colectivos y ancestrales, pues ahí tendremos unas herramientas para establecer un plan de cómo vamos a salvaguardar, a proteger los saberes, pero también la biodiversidad de esos territorios. No aceptar eso significa dejar una parte grande del globo terráqueo por fuera, de una estrategia global de protección de la diversidad biológica, pero también de la biodiversidad cultural. Entonces yo creo que ahí estamos trabajando fuertemente. Esto no es un logro fácil, porque es el mundo discutiendo en este país, en Cali, va a ser en Cali, va a ser en la región del Pacífico, que es de las regiones más biodiversas del planeta, discutiendo sobre diversidad biológica, sobre cómo el planeta va a atender estas necesidades y cómo los conocimientos y los saberes tradicionales de los pueblos serán fundamentales para esa conservación. Y ahí entonces es fundamental el apoyo y la incidencia de los movimientos sociales de América Latina, del Caribe y del mundo, para poder lograr que eso sea uno de los acuerdos que salgan de la COP, el compromiso de crear esa categoría. Ya hemos avanzado en que por lo menos la pongan ahí, el término lo pongan, y eso quiere decir que lo ponen en discusión, pero no hemos logrado que sea parte. Y ahí hay desafíos. ¿Qué hemos hecho? Desde Colombia, desde la vicepresidencia, hemos hablado con la Unión Africana para que la Unión Africana apoye. Algunos países dicen que sí, otros países como el Congo dicen que no, pues sí tendrán sus argumentos. Hemos hablado con la CELAC para que en la CELAC también se apoye y los países acompañen, y hemos hablado con CARICOM para que los países del Caribe también acompañen esta definición. Eso será una definición de los estados que estén ahí y es en consenso. Así que nos toca trabajar durante estos meses en lograr un mayor consenso para que esa categoría de reconocimiento de los afrodescendientes se pueda insertar en ese mecanismo, en ese instrumento de las Naciones Unidas. Hasta que no abordemos los temas de colonialismo, de los rezagos de la esclavitud y los desafíos de una transformación del racismo estructural, nuestro pueblo no va a vivir en dignidad, nuestra gente no va a vivir en dignidad, y eso entonces son las cosas que nosotros hemos estado proyectando en términos globales y en términos de país, y son las agendas que ponemos aquí. En términos nacionales, se sigue avanzando en temas de titulación colectiva, se sigue avanzando en saneamiento y ampliación de los territorios, del reconocimiento de los territorios, pero pues tenemos desafíos grandes como parar la violencia y el conflicto armado, y ese todavía sigue afectando de manera desproporcionada nuestros territorios y a nuestra gente. Eso es lo que yo les puedo decir en este cierre de este evento. Estoy muy contenta que estén aquí, gracias a la organización que ha acompañado todo este proceso en términos de los derechos territoriales. Y bueno, nada, seguimos firmes hasta que la dignidad se haga costumbre.